Buenas noches, soy la alumna Scarlett Marina Gallegos Pino de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la materia de Programación 1 con el maestro Jorge Isaac González, y este es el reto de la semana. Empezando escribiendo la librería necesaria, así como definiendo ciertas funciones que nos van a facilitar el uso del código. Primero generamos cuáles son las funciones que vamos a utilizar en el código principal, tales como la carta random, la cual nos da una carta al azar, pero la podemos definir ya sea como 11 o arriba de 9, para que sea 10, debido a que así es como se toma el valor en el juego. Una vez obtenido esto, vamos a generar la función JKQ y JKQ1. Lo que ocurre con JKQ es que, como nada más lo definimos para 10, ahora necesitamos ver cuando es J, cuando es Q, cuando es K. Asimismo, ver cuando es un as. Como el as lo tomamos como 11, entonces ese va a ser el valor. Debido a que solamente se puede imprimir los valores, pero no se pueden regresar y por lo mismo no se pueden guardar, decidimos que por cada valor dado se le va a asignar un número que se va a regresar para poder guardarse y posteriormente utilizarse la otra función. De esta forma podemos poner el valor anterior a un número sin ningún problema. Lo mismo ocurre con el palo, solo que aquí utilizamos solamente 4 valores. Nos encontramos con ajustar as. Esto es debido a que el as tiene una dualidad en el que vale 11 o 1 según convenga. Lo que utilizamos es que si la carta tiene un as y el valor total de la suma de las cartas hasta ese momento es mayor a 21, nos conviene que el as valga 1 en lugar de 11. Entonces se hace el cambio. En caso de no tener alguno de estos valores, solo se le pone que es 0. Después tenemos generar nueva carta, que es básicamente la carta random, y carta vista, que es lo mismo que la carta random, pero que se puede visualizar en la pantalla. Luego está la función mostrar, la cual nos funciona cuando ya terminamos el juego, cuando ya se ganó, cuando ya se perdió y necesitamos mostrar la segunda carta, debido a que el croupier solamente muestra una carta de las dos que saca. Entonces, al terminar el juego, el croupier debe sacar la segunda carta que mantuvo escondida, la cual es esta. Tenemos la función de ganar antes. Esto es debido a que, según las reglas, el jugador puede escoger hasta 3 cartas después de las 2 iniciales que se le dan. Sin embargo, cuando antes de poder escoger estas 3 cartas o escoger mantenerse con las cartas que ya tiene, sucede que el jugador ya llegó a 21, el croupier ya llegó a 21, el jugador ya sobrepasó los 21, el croupier ya sobrepasó los 21, y entonces se debe determinar automáticamente quién es el ganador. En caso de que el usuario tenga 21, automáticamente es el ganador, a menos que la computadora también lo tenga, en cuyo caso es un empate. Si la computadora tiene 21 y el jugador no, entonces pierde. Y si el jugador tiene más de 21, pierde automáticamente, al igual que si la computadora tiene más de 21, gana automáticamente. Si ambos tienen más de 21, pierden. El ganar definitivo es para cuando el jugador ya tomó sus 3 cartas máximas o ha decidido mantenerse con las cartas que tiene, en donde por obvias razones no llegó ninguno de los dos, tanto el jugador como la computadora, a las 21 o mayor a 21 puntos. Entonces lo que hace el ganar definitivo es comparar los valores para decidir si el usuario tiene un valor mayor sin sobrepasar los 21, en cuyo caso gana, si tiene un valor menor en donde ninguno de los dos sobrepasa los 21, en cuyo caso pierde, o si tienen el mismo valor, en cuyo caso hay un empate.
Por último, la función de elegir, la cual es necesaria para saber y hacerle saber al usuario cuál es el siguiente movimiento que puede hacer. Una vez empezando, tenemos que definir ciertas variables que vamos a usar dentro del código principal, los cuales, como pueden ver, todas son un sign init, o sea, enteros sin signo, para evitar cualquier complicación. También vamos a utilizar la función sRunTimeNull, debido a que esta es la que nos va a proporcionar esa carta random, ese azar que necesitamos para el juego. Le damos la bienvenida al usuario y le damos sus primeras dos cartas, las cuales, por dar un ejemplo para poder mostrárselos posteriormente, tenemos la carta 1, la generamos, luego generamos la JQK en caso de que lo tenga y lo guardamos en K1 para posteriormente poder obtener otra vez la impresión de cuál era la carta 1, al igual que su palo, el cual lo guardamos en PC1. Lo mismo ocurre con la carta 2 y con el croupier 1. Con el croupier 2 ya no, debido a que este se mantiene oculto y se tiene que mostrar hasta el final, donde ya tiene su función mostrada anteriormente. También tenemos la función ajustar as. Como pueden ver, solo tenemos dos cartas aquí, entonces ponemos las dos cartas en su orden y los demás espacios son un 0. Después, debido a que el ajuste de cartas al final hace una sumatoria de las cartas que tenemos, lo vamos a guardar en carta U para después poder compararlo. Ponemos cuál es la suma hasta ese momento para que el usuario tenga una mayor facilidad de ver cómo va su juego. Después de esto se hace lo mismo con el croupier en un inicio, para que si el croupier tuviera un as y un 10 gana automáticamente, o si tuviera dos ases, entonces uno de estos se ajusta. Después utilizamos la función ganar antes, teniendo ya el total del usuario, el total de la computadora y los valores de el croupier. Por si ganara, se tuviera que mostrar cuáles son sus cartas. Entonces, con esta función se muestran. Después de esto, empezamos con las elecciones. Primero la elección 1, en caso de que no hayan ganado antes, o sea, ninguno de los dos tenga más de 21, entonces se puede escoger. Aquí tenemos para que se ponga y después se limpia el sistema. Después de escoger una opción, se limpia el sistema, donde se va a mostrar cuáles son las cartas que tenemos hasta ese momento, incluyendo la nueva, en caso de escoger la opción de agarrar una nueva carta. Tenemos también la carta del croupier, la suma actual de esas cartas, y por eso mismo es que necesitábamos guardar las funciones para poder utilizarlas posteriormente y que se impriman las mismas cartas y los mismos palos, porque si no sería una confusión enorme para el usuario. También tenemos la opción de mantenernos, en cuyo caso las cartas hasta el momento son solamente la 1 y la 2, entonces se imprimen ambas cartas, de estas son sus cartas, se imprime la suma de ambas, la carta visible del croupier, y entonces ahora sí se muestra cuál es la carta oculta que tenía el croupier. Se hace el ganar antes para ver que ninguno de los dos haya obtenido el 21 o se haya sobrepasado de ese 21, y después el ganar definitivo, debido a que si no se pasó y como decidió mantenerse, ahí se queda el juego, ahí termina. Lo mismo ocurre con la opción 2 y con la opción 3, solamente que en la opción 2 y opción 3 solamente se utiliza cuando el usuario escoge uno, o sea, hace volver a pedir una carta, debido a que si se mantiene no tiene caso pedir una carta. Entonces se vuelven a guardar los valores y como ya pidió una anteriormente, cuando se mantiene se guardan
los valores que ya tenía, y cuando pide una carta nueva se guardan los valores que ya tenía y se agrega el nuevo valor. De esta forma, al finalizar, ya obteniendo la opción 3, si decide quedarse, el proceso es el mismo, se mantiene ahí y se decide cuál es el ganador. Si escoge otra carta, se le da la última carta a la que tiene oportunidad, que sería la tercera después de las dos cartas a las que se les dio en un inicio. Entonces se utiliza ya el ganar definitivo, debido a que ya no puede agarrar otras cartas, es decir, ya no puede tener otras opciones. Su otra opción es mantenerse, y como se lo tiene que mantener, de todas formas sería lo mismo. Entonces aquí se acaba el código. Como una muestra de esto, vamos a hacer un juego. Como pueden ver en un inicio, ya tenemos aquí, la primera carta es 6, la segunda es 7, la suma entre ambas es 13, el croupier tiene una carta K, se muestra K porque, digamos, es como la que te toca, pero K tiene un valor de 10, y después la carta oculta resulta que era un as. Esta solamente se muestra porque en el ganar antes, es decir, antes de que se puedan escoger las últimas opciones o quedarse ahí, ya tuvo un 10 y as, que como nuestra meta es llegar a 21 o aproximarnos a 21, entonces el as aquí es 11 y el K es un 10, lo cual hace 21. Entonces nos dice el total del croupier es 21, lo cual nos dice que nosotros hemos perdido y nos muestra una carita triste. Pi, 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 pi. Volvemos a hacerlo. Aquí, como pueden ver, tenemos dos as, entonces hay una dualidad ahí. Debido a que 2a sería 11 más 11, 22, se pasa, entonces tenemos 11 y 1, lo cual hace que sea 12. La carta de croupier es 9 y vamos a escoger una carta más. Aquí nos muestra cuál es la carta nueva y las cartas que ahora tenemos, tanto las anteriores como la nueva. Aquí está la suma y aquí está la carta visible del croupier. Debido a que aquí obtuvimos un 9, 9 más 1 es 10 y nos conviene que el próximo sea 11 porque así tenemos 21 cartas, haciendo uso del ganar antes, ya que obtenemos 21. Comprobamos que el croupier no tiene 21 y por lo tanto hemos ganado. Y aquí se muestra cuál era la carta oculta del croupier y cuál era la carta visible. Y así nosotros podemos jugar mucho rato. Podemos escoger cualquier opción que nos convenga. Por ejemplo, yo aquí voy a decidir quedarme, o sea, la opción 2. Y automáticamente me va a mostrar las cartas que tuve hasta ese momento, la suma que tuve hasta ese momento, y como decidí quedarme, entonces ahora sí ya se muestra la carta visible y la carta del croupier. Hacemos el total. Como pueden ver, 15 es mayor que 7, ambos son menores que 21, se hace el uso del ganar definitivo. Entonces, como yo tengo un valor mayor al del croupier sin pasarme de los 21, yo he ganado. Bueno, ese es el código de la semana de el reto 3. Espero que les haya encantado y que quieran jugarlo. Estoy muy agradecida por su atención y espero que tengan un excelente día. Muchas gracias.